espíritu. Yo iré a buscarte hasta que cada mí. El Señor les continúe bendiciendo. A Él le damos las gracias por otra oportunidad que nos concede. Para ti y por ti rogamos sus bendiciones y cuidados, en particular aquellos que se enlazan por estos medios y aún no han conocido de Jesús. Ya sabes que eres la razón de ser precisamente de llegar hasta tu casa, porque rogamos por el bienestar de tu alma, bienestar presente y eterno. Así que te invitamos a ti en particular a que afines tu oído y abras tu corazón, porque Jesús quiere entrar a tu vida, tomar asiento, e invitarte a cenar. Él quiere cenar contigo. Este saludo recíbalo de parte de Iglesia Cristiana Verdejen, Casa de Pan y Refugio, del cuerpo de ancianos de la congregación y de todos aquellos hermanos que ponen su esfuerzo, su empeño para que esta experiencia sea posible. Por ello siempre rogamos al Señor que les bendiga. Como hemos estado atendiendo en miércoles anteriores, nuestro objetivo ha sido considerar la conducta de Jesús. Nos hemos envuelto en ese aprender de su conducta, entendiendo desde el primer miércoles que hay un reto que nos habla de que sí es posible. En la afirmativa que sí es posible para ti y para mí imitar la conducta de Jesús. Recordamos que la primera noche precisamente hicimos alusión a versos como el que se recogen en Mateo capítulo 11, en el versículo 29 en particular. Vamos a leerlo como introducción a lo que esta noche hemos de tratar. Dice la palabra una vez más: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Detente ahí, observa eso que ya consideramos la primera noche cuando entramos en este tema. Tenemos una encomienda del Maestro: aprender de Él, ser sus imitadores, sus seguidores, entendiendo por aprender de Él precisamente que la manera en que Jesús se ha desenvuelto y se desenvolvió en los diversos renglones de las relaciones humanas son ejemplos maravillosos de lo que de ti y de mí se espera. Y esta noche vamos a ver, dentro de todo lo que fue considerado, cómo Él se proyectó en cada evento, en relaciones con el Padre, con la familia natural, con los semejantes, con las multitudes, todo lo que hemos visto de esas vivencias. Vamos a extraer lo que podemos identificar como atributos de Jesús que tú y yo tenemos que imitar. Imitar en términos de que sea nuestra demanda el corazón, queremos ser como Él, proyectarnos como Él a los semejantes. ¿Y qué tiene que ver eso con la lectura que estamos haciendo? Pues vamos a concluir ese verso para iniciar la noche. Dice que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, para vuestras almas, para hablar en plural. Fíjese que imitar a Jesús tiene una recompensa al corazón, y es que tu alma va a encontrar la verdadera paz. Mira qué misterio más hermoso, qué misterio bíblico. Cuando tú y yo de verdad imitamos a Jesús y enfrentamos las diversas circunstancias de la vida como Jesús las enfrentó y tratamos los demás como Jesús los trató, tu alma va a hallar la verdadera paz desde ya en esta tierra. No estamos hablando de la paz eterna que nos aguarda en los cielos, sino que desde ya, desde tu hoy, desde tu presente, podemos experimentar cosas hermosas que solo ocurren cuando vivimos la palabra del Señor. Vamos a orar para continuar. Jesús,
presentándote pues esta experiencia, agradeciéndote una vez más la oportunidad, implorándote por todos los que nos escuchan, rogándote que les bendigas, tú que conoces sus corazones y necesidades, seas propicio a las mismas, Dios del cielo, y en particular a aquel que aún no te conoce, por él clamamos y rogamos, para que, Señor, tu palabra siga martillando al oído y tocando el corazón. En tu hermoso nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. Fíjese que estamos precisamente ahora enfocados en atributos que del maestro podemos definitivamente detectar, identificar a través de las experiencias que ya hemos visto los miércoles anteriores. Y quisimos empezar con estos dos atributos que surgen de esta lectura hecha allí en Mateo 11, manso y humilde. Es importante aclarar que cuando hablamos de atributos, si a usted le gusta estudiar la teología, usted va a encontrar que hay atributos comunicables y atributos no comunicables. Se refiere a cualidades de Dios, se refiere, a eventos de la esencia misma de lo que es Dios. Y cuando digo eventos me refiero, es difícil buscar una palabra exacta para describirlo. Nos referimos a cómo Dios se proyecta con el ser humano. Hay en sí mismo hay características de Dios, cualidades, atributos, como lo quieras llamar, que Él no puede compartir con el ser humano, pero otros sí. Hay otros que Él comparte, que los ha puesto en nuestra naturaleza desde que nos creó, y la medida en que los ha compartido significa que tenemos la capacidad de desarrollarlos y en este caso teniendo como ejemplo y modelo a nuestro amado Jesucristo. Y entre esos atributos, pues vamos a estar precisamente relacionando aquellos que obtenemos de lo que han sido vivencias ya discutidas. Y cuando comenzamos hablando de ser manso, Jesús mismo se identificó en ese sentido como manso. Pero definitivamente, cuando tú te lees los 4 evangelios, tenemos que todos coincidir que la mansedumbre del maestro era extraordinaria. Cómo él, independientemente de las circunstancias en que se viera inmerso, mantenía ese control, mantenía esa cualidad, esa característica, que no confundamos lo que es esa docilidad del corazón del maestro, no la confundamos con que no tuviese la capacidad ni la autoridad para enfrentarla de otra manera. Las tenía, definitivamente, tú y yo lo sabemos, que el maestro tenía toda la capacidad para hacer de una manera distinta en términos de la autoridad del universo. Sin embargo, detalles tan hermosos como, por ejemplo, de los muchos que podríamos obtener para hablar de la mansedumbre del maestro, hay versos en la palabra que a mí me llaman la atención. Vaya, por ejemplo, allí a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, mire el verso 17, aludiendo a una profecía del libro de Isaías. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. ¿Cuando dijo qué? Mira el verso 19. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Estamos hablando de la mansedumbre de Jesús. Estamos hablando de que tú y yo tenemos que ser imitadores del Maestro. Fíjate que Jesús, a pesar de que toda la autoridad del universo estaba presente en él, en el 100% Dios, 100% hombre, a pesar de ello, Jesús, anticipó el profeta Isaías que iba a ser de tal forma que, mira, él no venía a contender por las calles, él no era contencioso. Y tú y yo hablemos de tu persona y de la mía. Cuando hablamos de seres humanos contenciosos, ¿hasta dónde tú y yo podemos pensar en personas que nos rodean? ¿O cuántos de nosotros quizás tendríamos que reconocer que somos un tanto, definitivamente identificables con esa realidad? Cuando hablamos de una persona contenciosa nos referimos a personas que para todo tienen una confrontación, para todo tienen no una mera explicación, sino tienen posiciones que asumen, a veces hasta fuera de lo razonable, fuera más allá de lo que es necesario, se exagera la expresión, más bien quizás les gusta inclusive, se acostumbran de tal manera a hacer que hasta les gusta en todo momento estar, levantando hasta discordia por asuntos que no valen la pena. Fíjate que Jesús no vino meramente a contender, Jesús vino a enseñar. Y fíjate que cuando tuvo que confrontar situaciones con los fariseos, con los escribas, con los intérpretes, porque las vimos, nunca perdió la postura. Y cuando decimos perder la postura, fíjate que lo que el profeta Isaías anunciaba, que no venía a contender, no contenderá, dice ni voceará. Y como está hablando de conducta, de esto se trata. Fíjate que no solamente Jesús mantuvo siempre la postura, sino que en términos de cómo proyectó aún el uso de la razón, las verdades, no lo hizo vociferando,
no lo hizo boconeando. O sea, Jesús no andaba por ahí desafiando a la gente con caprichos ni nada por el estilo, sino que era admirable y sigue siendo admirable. Cómo teniendo la razón, cómo teniendo la verdad, sabía exponerla de tal manera que a la gente le gustaba escucharlo. Fíjate que a mí me llama mucho también la atención que en más de una ocasión en los evangelios se recoge que la multitud que le escuchaba, la gente que lo oía, en un momento dado decían que Jesús enseñaba con autoridad y no como enseñaban los fariseos. Fíjate que esa expresión de autoridad tienes que marcarla en que la Biblia no acaba de decir que él ni contendía ni vociferaba. Así que la autoridad no es sinónimo de levantar la voz y gritar. La autoridad no es sinónimo de tratar de imponer un criterio por la fuerza. No es sinónimo de que mi tono de voz tiene que ir por encima de todas las voces de los demás porque yo soy el que tengo la razón. Fíjate que la gente comparaba a Jesús como maestro, como enseñaba, y ellos mismos decían, wow, o sea, este tiene autoridad, lo que enseña tiene contenido, lo que enseña tiene, oye, en el espíritu sacudía los espíritus. O sea, había una verdad envuelta en el maestro que con el tono de voz, con la manera en que se proyectaba y enseñaba, a pesar de que no era en contienda ni en tono de voz alto, sacudía el alma. Y cuando lo comparan con los fariseos, ¿qué es lo que querían decir? Posiblemente los fariseos muchas veces boconearon, muchas veces quizás se quedaron, oye, entre la plaza con el público, tratando de hacerse sentir bajo la perspectiva de que mientras más alto sea mi tono de voz, pues más autoridad represento. Mira, la autoridad no se representa, la autoridad se gana, se siembra. Y Jesús es nuestro vivo ejemplo. Qué hermoso es el maestro, ¿verdad? Y fíjense, tengamos bien claro que cuando decimos que su voz no fue oída en las calles, no confundamos eso con que precisamente el maestro donde quiera que pasó, habló, enseñó, se dejó sentir, pero se dejó sentir en términos de ¿qué? De frutos, de lo que sembró, de sus actos. Y tú y yo tenemos que seguir mirando ese ejemplo. Cómo proyectamos las verdades, cómo proyectamos lo que tenemos en el alma, cómo proyectamos a los demás lo que hemos creído, lo que vivimos. En los domingos recientes de la congregación hemos estado insistiendo en que cada uno de nosotros cuente su historia. Todos somos los encomendados a compartir este mensaje de salvación, este mensaje de vida eterna que hemos tú y yo recibido. Tenemos que darlo a otros. Pero ese contar la historia, ese compartir nuestras vivencias, no es sinónimo de yo querer imponer mi criterio por encima de los demás. Y perdón que use una frase así, aunque suene extraña. Tenemos que luchar por las almas, pero eso no es sinónimo de atosigarlas. Luchar por las almas es saber ciertamente dar por gracia lo que hemos recibido. Y para hacerlo, pidámonos al maestro hasta eso. Mira, cuando ores, dile, Señor, dame la palabra, dame el tono, dame la capacidad y la manera de transmitirla. Y, Señor, en el espíritu, que llegue al espíritu lo que tengo que decir. Que esto no es un mero uso de recursos de naturaleza humana, sino que esto es palabra que Dios trae a tu corazón para que la des a los corazones que te escuchan. Ahí mismo Jesús también manifestó no solamente su mansedumbre, sino que también habló de humildad. Y definitivamente tú y yo vimos cómo el Señor dio cátedra de humildad. Cómo el Evangelio lo que recoge es ese ser maravilloso que te acabo de mencionar, que tenía toda la autoridad del universo. Sin embargo, esa autoridad no exhibió, no la proyectó en el momento en que era maltratado, juzgado, procesado, porque no era el momento. O sea, llegará el momento en que Jesús va a regresar como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero en términos del plan de salvación y el tiempo que encarnado en esta tierra estuvo, oye, se proyectó como un ser sumamente humilde. Desde que hizo entrada en Jerusalén, tú y yo sabemos lo que ocurrió, puedes buscar allí en Lucas 19:35. Entró montado en un pollino. Entró montado en un animal que usualmente era reconocido por la cultura como de carga, como de trabajo. Si bien era un transporte, se identificaba precisamente con estas funciones que te acabo de mencionar primeramente. Y también para muchos será visto como el transporte quizás dentro de los recursos monetarios de las personas el adecuado. Dicho de otra manera, había muchos transportes más allá de un pollino que representarían quizás a un rey. El primero no sería un burrito. Sin embargo, Jesús entró montado en uno. El Rey del universo entró montado en uno, ya transmitiendo una realidad de sencillez.
Porque la verdadera humildad, como también hemos tocado en otros temas, no es andar con la cabeza baja. Humildad implica esa sujeción, ese sometimiento. Implica ese reconocimiento de autoridades por encima de la tuya o de la mía. Y Jesús lo hizo, como vimos en la relación con el Padre. Lo hizo como lo vimos en la relación, oye, con sus custodios humanos en esta tierra. Me refiero a José y María. Lo hizo con las autoridades cuando hablamos de cómo se comportó el maestro con el orden. Vimos cuando fue procesado. Con inclusive aquel que se creía que lo tenía en sus manos. Prácticamente Jesús, que fue lo que le dijo, mira, mi vida nadie me la quita, yo la pongo y yo la quito, yo la retomo. O sea, yo dispongo de mí mismo. Como también dijo cuando fue a ser detenido, si él quisiera, legiones harían presencia para defenderlo. Pero Jesús no utilizó esas herramientas. Jesús lo que proyectó fue la capacidad de la sujeción al orden establecido en un momento dado, pero lo hizo con sinceridad. Era un ser humilde. No hizo alarde de sus autoridades y facultades. Pensemos tú y yo, y estamos hablando de cualidades que tenemos tú y yo por su misericordia, la capacidad de desarrollarlas y transmitirlas a los que nos rodean. Así es Jesús, tú y yo somos cristianos, imitadores de Él, apenas estamos tocando las primeras dos cualidades, mansedumbre, humildad. Deberían ser parte del sello del cristiano que lo distingan en nuestras calles. Si observamos también en términos de su capacidad, oye, qué gran servidor fue Jesús. Servidor. Vimos la escena cuando lavó los pies de los discípulos. Allí la encuentras en Juan, capítulo 13, versos de 2 al 5. Ponte tú en el lugar de los discípulos, o sea, saber en su momento que el que estuvo allí postrado delante de ellos, lavando sus pies, era Dios encarnado, el resucitado, el que habrá de venir a establecer su reino en esta tierra, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese lavó los pies de otros humanos. Para empezar a hablar de la característica, de la cualidad del servicio. Tú y yo como cristianos, si algo debe brillar en nuestra vida, es esa disposición genuina a servir. Y fíjate que te dije, es genuina a servir. Porque cuando digo genuina a servir, entraña también unas realidades. No se trata de yo serle útiles a otro esperando algo a cambio. No se trata de yo representar un deseo de dar de mí a otros para que de alguna manera yo me congracie con otros para también de ellos recibir en su momento algo que yo necesite. Fíjate, el verdadero servicio es desprendido, es desinteresado. No es mirando si habrá de tener algún tipo de reciprocidad, sino dando de uno lo que tenemos en gratitud por lo que hemos recibido. Siempre he insistido que al maestro debemos servirle con una expresión de gratitud. Porque en términos reales tú y yo no tenemos nada que darle a Dios que Dios no tenga. Dios lo tiene todo. De Jehová es la tierra y su plenitud. Pues tu corazón y el mío en agradecimiento deberíamos vivir siempre en esa disposición de servicio. El que lo tiene todo es el que trae la salvación a nuestro corazón. El que es el que ama las almas, yo te aseguro que Él se regocija cuando tú y yo servimos con gusto, con gozo a aquellos que nos rodean, pues como enseñó la palabra y también lo compartimos. Cuando a uno de estos pequeños lo hacemos, al maestro lo estamos haciendo. Servidores. Jesús lavó pies. Tenemos que estar dispuestos tú y yo también a lavar pies, desde pies literales o lo que puedan representar o simbolizar con relación a los que nos rodean. ¿Cuánto más podríamos mencionar en términos de los servidores que fue? Los evangelios están llenos de expresiones. Baste con acordarnos de que ese siervo sufriente, porque le costó sufrimiento el servicio. Precisamente vimos cómo fue uno de los precios que se pagó por Jesús en términos de su cualidad encarnada para con los seres humanos, de su conducta. Y tú y yo pues no somos más que Él, somos sus discípulos. Así que esa disposición a servir la tengamos siempre, aunque nos cueste muchas veces sufrimiento. Una característica de Jesús que quizás te llame la atención cuando la mencione ahora, pero quizás parezca extraña, pero escúchalo bien, Jesús era astuto. Quizás quien escuche y dirá, espérate, Jesús es astuto, pero usualmente como que la astucia se tiende a relacionar con algún tipo de conducta aprovechada, algún tipo de conducta incorrecta o beneficiosa por capricho. Sin embargo, fíjate que Jesús mismo enseñó un momento dado
que seamos mansos como palomas. Mira otra vez, estamos hablando de cualidades, características, que sean adjetivos de nuestra vida a los demás. Mansos como palomas. ¿Pero qué? Hay astucia envuelta con relación a las serpientes. Prudencia con relación a las serpientes. Ese fue el pensamiento de Jesús completo. Mansos como palomas, pero una característica de las serpientes en términos de astucia, prudencia, movilidad, acción. Y lo mismo habla del cristiano, imitadores de Jesús. En el caso del maestro, cuando hablamos de astucia, que era astuto, ¿cuántas veces podemos encontrar tú y yo que Jesús aprovechaba las oportunidades? ¿Para qué? No para sacar ventaja de nadie. Por eso fue que te mencioné que a veces se ve la astucia como vinculada a cosas incorrectas o oportunistas. Jesús aprovechaba las oportunidades para bendecir, aprovechaba las oportunidades para darle a otros. Puedes buscar muchos ejemplos, solo te menciono algunos. Puedes buscar en Mateo capítulo 15, versos 1 al 6. Puedes buscar en Mateo también, capítulo 21, versos 23 hasta el 27. O en el libro de Juan, capítulo 4, versos 7 al 19. Y vas a encontrar que cuando hablamos de que Jesús era astuto, se refiere a que siempre aprovechó toda ocasión y toda oportunidad para hablar de las verdades del reino. Esa era su astucia. Es decir, estaba pendiente a puertas que le abrieran, puertas que utilizaba. Temas que le pusieran, temas que atendía, pero a su vez le servía, de propulsor para hablar siempre de las verdades del reino. Tú y yo somos llamados a ser astutos también. Vivimos en medio de una selva. Mira, esta vida, perdón que lo diga así, se ha convertido en una selva. Y en medio de esa selva estamos tú y yo ahí, como guerreros del Señor, con una encomienda de compartir lo que Él nos ha dado, el mensaje de salvación. Qué bueno que tú y yo, siempre conscientes de esa encomienda, cada vez que en el trato diario con los seres humanos, que es de lo que estamos hablando. Por eso vimos primero todos los escenarios en que Jesús se movió, en donde las relaciones humanas. Qué bueno que tú y yo en todos los escenarios nuestros, es decir, las relaciones con los más íntimos, las relaciones con los vecinos, las relaciones en la comunidad, en el trabajo, en la congregación, con el extraño, donde quiera que estemos. Qué bueno que tú y yo vivamos siempre a conciencia de que oportunidad que nos den la vamos a aprovechar. ¿Para qué? No para recibir algo a cambio, sino para dar de lo recibido, para que otros también tengan oportunidad de participar de la hermosura de la salvación. Y así fue Jesús. Así la astucia de Él se demostró en términos de esa búsqueda de toda oportunidad y tiempo para traer estas verdades. Yo observo al apóstol Pablo, que precisamente expresó ser imitadores de mí como yo de Jesús. Fíjate cómo el apóstol Pablo supo aprovechar oportunidades. Aquella escena donde allí se ubicó ante el famoso nicho vacío. Los griegos tenían para efectos del asunto, tenían dedicado un altar a todo Dios que se les ocurría a los griegos. Y para que no se les fuera a quedar alguno, prepararon un altar vacío, o sea, un nicho vacío dedicado al Dios desconocido. ¿Y qué hizo Pablo? Se paró frente a él después de haber recorrido los demás nichos y comenzó a hablarle a los griegos. Oiga, les voy a hablar de ese Dios desconocido. Es decir, Pablo aprovechó la oportunidad para derramar en los corazones de aquellos hombres un gran discurso de verdades del reino. Vivamos tú y yo de la misma manera. Por eso te dije ahorita, con relación a cómo proyectarnos hacia los demás, en esa mansedumbre mira que no tosiguemos la gente, en el sentido de que se vayan a sentir de tal manera que inclusive, pero no diga así, se cansen de nosotros. Yo uso una frase muy personal. A veces cuando entro en temas, a la persona con quien estoy hablando, que conste que tú fuiste que pusiste el tema. Que conste que tú fuiste que abriste la puerta. Es decir, que conste que tú fuiste que invitaste a hablar del asunto y yo quiero aprovechar la oportunidad. Aparte de que cuando así ocurre, son más receptivos los que te están oyendo, porque lo que ven en ti no es alguien que llegaste meramente a imponer, sino alguien que está respondiendo y explicando a las circunstancias del momento o al tema que se trajo o a lo que alguien necesitó. Eso es astucia. Y lo digo con respeto, es bíblico. Lo aprendemos del maestro. Aprovechemos cada oportunidad, cada grieta que nos den, cada puerta que se abra o rendija de ventana, para que soltemos del Señor lo recibido para el corazón de otros. Fíjese que también Jesús fue un hombre firme.
Y que recuerden, hermano, tengan bien claro, cuando yo digo a veces en pasado fue, Jesús sigue siendo. Y de hecho, teológicamente sigue siendo el encarnado en este momento, sentado a la derecha del Padre. Pero esas expresiones me refiero a lo que vemos, esas vivencias que el Maestro dejó plasmadas en las Escrituras, en su conducta con los demás. Firmeza. Puedes buscar lecturas como la que se recoge en Mateo capítulo 15, versos 7. En ese mismo capítulo 15, versos 12 al 14. ¿Y qué vas a encontrar? Vas a encontrar a un Jesús que ante las circunstancias de situaciones que confrontó, mantuvo su firmeza. A veces en nuestro país usamos una expresión de que lo cortés no quita lo valiente. Suena bonito, pero si alguien puede hablar de ello y dar cátedra como la dio, es nuestro Maestro. Comenzamos viendo que dentro del concepto mansedumbre, Isaías anticipó que ni iba a contender ni iba a estar poconeando por las calles. Sin embargo, eso no contrasta con lo firme que era Jesús. Con lo firme que fue cuando tuvo que, entrar e interaccionar con los fariseos dentro de temas que le planteaban, y él respondía con firmeza y frente a ellos, con certidumbre, con seguridad. Pero como estamos hablando de conducta, esa firmeza en el caso tuyo y mío sobre todo, se tiene que nutrir, ¿sabes de qué? De que las palabras sean respaldadas con nuestros hechos. Porque la firmeza se compone de que los que nos están observando puedan también comprender que tú y yo no somos como las olas del mar que van y vienen, sino que conforme a lo que hablamos, conforme a lo que transmitimos, conforme a lo que decimos cuando nos abren las puertas, conforme a lo que compartimos cuando un diálogo se nos da la oportunidad, también las personas observen que según lo que hemos dicho es nuestra vida y de forma constante, no ocasional, no de a veces, no de aquel momento se inspiró porque había una sensibilidad envuelta en lo que estaban escuchando, sino que los que vean en ti puedan comprender que lo que estamos transmitiendo en cada oportunidad que tenemos de compartir esas verdades del reino es esas expresiones más respaldadas por nuestro diario vivir, y que los momentos que para nosotros se tornen difíciles para ti y para mí, entonces cuando la firmeza más tiene que brillar, que los que puedan ver sean hombres y mujeres que verdaderamente pueden hablar de que son parte de esa columna que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Que no importa los vientos, no importa lo que azote, como tu vida y la mía esté cimentada en Jesucristo, la roca, pues definitivamente se puede hablar de firmeza. Es decir, no de vaivenes, no de altos y bajos, no de condicionado a momentos, sino que tu carácter y el mío siempre es el mismo, formados a la imagen del de Jesús. Así que ser firme es una cualidad que debe acompañarnos, sobre todo en este tiempo que estamos tú y yo viviendo, en donde tantas circunstancias han estado rodeándonos, y recuerda esto con mucho respeto y cautela. Más vendrán. Situaciones seguirán asomándose en nuestro país y el mundo que van a seguir azotando la salud emocional del ser humano. Y ahí es cuando más vas a ser tú, y por que diga así, falta, es cuando más necesario vas a ser tú, hombre y mujer de Dios, como apoyo a otros que necesitarán y serán más vulnerables que tú. Porque se supone que tú y yo somos los que estamos sembrados sobre la roca, y por consiguiente tenemos en el Señor la fuerza y la capacidad para, en lugar de ser ambivalentes, ser caminantes en una sola dirección. Que esa expresión de que perseveramos no es una mera frase poética, sino un hecho. Palabras respaldadas con vida. Como Jesús. Fíjate que también en el Señor encontramos otro rasgo hermoso, y es que era benigno, benignidad. Al hablar de benigno, estamos hablando de que el Maestro, eso no está en discusión, o sea, ¿cuáles eran las intenciones del corazón del Maestro? Las intenciones del corazón de Jesús. Vamos a buscar ilustraciones quizás en Mateo 17. Mateo 17, versos 24 y 27. Precisamente creo que fue la semana pasada cuando hablamos de cómo se sujetó al orden. Hasta en ese cuadro él trató de no ofender. Es más, perdón la expresión, en cambio él trató, él no ofendió. Me refiero en esa lectura en particular cuando le fueron a cobrar las contribuciones.
Y fíjese que leímos en aquella ocasión cómo Jesús precisamente dice la palabra que para no ofender. Mire qué tremendo. Para no ofender a los que le estaban cobrando. Discutimos en ese momento cómo Jesús, a conciencia de que el que tenía de frente a un representante del gobierno, para no ofender, le dio instrucciones a Pedro y pagó. La intención del corazón de Jesús siempre ha dirigido a construir. No hay malas intenciones. ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón y del mío? Mira, tú y yo sabemos cuando actuamos con motivaciones que solamente nuestros silencios saben que están ahí. Tú y yo sabemos cuando a veces utilizamos la verdad para hacer sentir mal a alguien. Tú y yo sabemos cuando nos dirigimos a alguien, más que por ayudarlo, por de alguna manera hasta castigarlo para que se sienta mal por algo que yo siento que se merece, que se humille. Todo lo que mueva nuestra conducta, nuestro pensar y nuestro hablar, tú y yo sabemos realmente lo que hay en el alma, pero Dios también, el Señor también. Y cuando tú te encuentres y reconozcas que algo que te está moviendo un momento dado hacia otro ser humano tiene un propósito oculto, mira, reconócelo, acude a los pies del Maestro y dile, Señor, ayúdame a no ser así. Ayúdame, Señor, de verdad, que todo lo que fluya en mi alma hacia los demás sea con verdaderas buenas intenciones, con verdaderos propósitos, que de verdad sea con el deseo de construir, de edificar a los demás. No con el deseo de que se sientan mal, de que se sientan humillados, de que se sientan, ves, te lo dije, o sea, es bueno que veas que no irme a mí para ti es un fracaso. No, o sea, que de verdad lo que nos mueva a ti y a mí, el motor de nuestra alma en favor de lo que proyectamos hacia los demás sea su bienestar en Cristo. Fíjate que lo subrayo en Cristo, porque no es cualquier bienestar. Esto no se trata meramente de que la gente esté bien y para que esté bien le voy a pasar la mano. No, mira, tú le puedes decir las verdades más hermosas del reino a alguien con la sabiduría apropiada, la ternura y el amor, para que entienda que lo dicen porque de verdad te interesa su alma. No meramente regañarla. Benignidad. Jesús era benigno. Y perdón que te lo repita, a mí me marca esa expresión de Jesús, para no ofender. Jesús también era un ser, recuerda, estamos hablando de esas historias que vimos ya. Jesús demostró ser un ser apercibido. Cuando digo percibido me refiero a que estaba siempre muy consciente de su entorno. Puedes ver, por ejemplo, allí en Mateo, capítulo 22, versos 15 al 22. En ese mismo Mateo 22 puedes ver los versos 34 al 40. Y cuando digo que era percibido, mira, él estaba siempre muy alerta y consciente de las maquinaciones que le rodeaban, de las maquinaciones de aquellos que a veces precisamente trataban de cogerlo infraganti en algún tema. ¿Cuántas veces yo encontramos en los evangelios que precisamente tratando de hacerlo caer en algún punto, le hacían preguntas a ver cómo contestaba? Y él estaba muy consciente de ello. Tú tenemos que aprender a vivir, según ahorita te decía, con astucia, en sentido de aprovechar las oportunidades para dar de nosotros lo mejor en ese compartir del evangelio. Cuando hablamos de vivir apercibido, estamos precisamente considerando que vivamos de tal forma que estemos conscientes de todo nuestro entorno. Y para estar consciente de nuestro entorno, mira, ora por las mañanas, pide a Dios sabiduría, ora por la noche, ora en todo momento de que Dios ponga en tu espíritu la capacidad de discernir, entender y estar, mira, apercibido de cuánta cosa ocurre a tu alrededor. Yo le llamo a eso, mira, mantén los radares del espíritu encendidos en todo tiempo, vigilantes. Porque si yo no vigilo, si yo no estoy pendiente, si yo no estoy consciente, entonces aquello que hablábamos ahorita de ser astuto, aprovechar oportunidades, muchas horas que se nos pueden pasar y perder. Piensa en ti mismo, quizás cuántas veces alguien te dio la oportunidad de hablarle y tú y yo como que, mira, no nos dimos cuenta, por decirlo de alguna manera, en el momento, o estaba más ocupado en otras cosas y seguí mi ruta. Y después caigo en cuenta y fíjate, yo pude haberle hablado, pude haberme detenido, pude haber sacado unos minutos tan siquiera para compartirle a alguien.
hay que estar apercibidos en todas las direcciones, para servir, para ser útiles, para defendernos ante la maquinación. A Jesús nunca. Primero, vamos a ser claros, en el caso de Jesús no podemos decir que lo atraparon en algo porque no había nada que atraparlo. Rectitud, integridad. Ese era un ser maravilloso en términos del encarnado y sigue siéndolo. Pero lo mismo tiene que ser el caso tuyo y mío. Que cuando hablemos de apercibidos, no es en el sentido de que nos puedan atrapar en algo. Por el contrario, que eso nos sirva de mensaje a ti y a mí para evaluarnos. Se supone que a ti y a mí no nos tienen que atrapar en nada porque no va a haber nada oculto, ni debe haber nada que tengamos que de alguna manera disimular para que no lo vean. No, a ti y a mí no debe haber nada de eso. Así que cuando hablamos aquí de apercibidos, en términos precisamente de saber y reconocer que aunque no haya nada donde nos puedan atrapar, siempre la maldad estará buscando por dónde envolvernos y hacernos caer. Por eso es que la Biblia nos insta a que no ignoréis las maquinaciones de ¿quién? Del diablo. Vivimos en medio de una guerra espiritual continua. El diablo no toma vacaciones. La maldad no cesa. Por el contrario, principio bíblico, mientras más avanzan los tiempos, más aumenta la maldad. Mientras más se acortan los días, más el enemigo se levanta en ira. Por consiguiente, más hará para tratar de sacudir a aquellos hombres y mujeres que aman al Señor. Y ahí estás tú. Así que pídele al Señor que te ayude a ser precisamente un ser humano, cristiano apercibido, consciente de tu entorno espiritual, material, en todos los renglones de tu vida, porque seamos vigilantes como Cristo instó a ser, vigilantes en todo tiempo, conscientes de las realidades donde vivimos. Y también repetición, discúlpeme, yo no te estoy transmitiendo una enseñanza dirigida a que vivamos entonces ni en temor, ni en paranoia, ni en tensión porque me vigilan o porque están tratando de hacerme tropezar en algún sitio. No es para que vivas así. No es necesario, porque tú y yo sabemos en quién confiamos y en quién nos fortalecemos. Tú y yo sabemos quién es el verdadero vencedor. Tú y yo sabemos cómo Jesús lo hizo. Precisamente por ser imitadores de Él vamos a encontrar los mismos resultados. Acuérdate lo decíamos ahorita. Mansos y humildes de corazón, y vuestras almas hallarán paz. Pues cuando tú y yo vivimos imitando al Maestro, hay ese misterio. Tú y yo vivimos apercibidos, no para tener paranoia encima, sino en la medida en que vivimos con conciencia de nuestro entorno, veremos cómo el Espíritu nos dirige, nos guía a toda verdad, nos da la sabiduría y el entendimiento para poder enfrentar precisamente toda pretensión oculta contra tu vida o la mía. El Maestro también era agradecido. Puedes buscar allí en Mateo capítulo 26, versos 10 al 11. Mateo capítulo 26, versos 10 al 11. También puedes buscar lectura allí en Marcos capítulo 14, versos 3 al 8. Cuando decimos que Jesús era agradecido, mira, es que realmente así lo vemos, se vivía. ¿Te acuerdas aquella escena en que precisamente él sentado a una mesa invitado, ahí llegó una mujer que quiso agradarlo, un frasco de alabastro, cómo enjugó sus pies con sus cabellos, los perfumó, etc. Jesús agradeció aquello, fue honrado con aquello. Nuestro Maestro es agradecido. Cuando aquella enseñanza que Jesús transmitió, que le preguntaban, pero ¿y cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos el vaso de agua? Que Jesús decía, cuando le hiciste a uno de mis pequeños, lo que está diciendo es, mira, yo soy agradecido. Cuando dice que ni un vaso de agua pasa por desapercibido, lo que está diciendo cuán agradecido es el Maestro. Agradecido. Cuán agradecidos somos tú y yo. A veces, mira de las tristezas que en el diario vivir guardo en silencio en muchas ocasiones. Es cuando observo personas que alguien llegue a hacer algo por otro, y te repito, no es que uno actúe esperando retribución, pero mira, en el mero acto de la cortesía del diario,
¿Cuántas veces he visto personas que alguien se acerca y le hace un favor y yo no escucho ni las gracias? Alguien actúa en favor de otro y no escucho ni las gracias. En simpleza, en sencillez. Una ausencia de expresión de esa naturaleza se traduce de otra manera, ¿sabes en qué? Como si fuera una obligación. Como si diéramos por sentado que el otro tenía que hacerlo. ¿Cómo tú te sientes cuando alguien, una vez tú has hecho algo, viene y te dice, mira, gracias por lo que acabas de hacer? ¿Cómo tú te sientes cuando alguien que has estado observando quizás a la distancia se te acerca y inclusive te da las gracias por lo que has hecho cuando quizás debió haber sido otro quien te las diera? Detalles, conducta. En medio de una sociedad que cada vez se fragmenta más y que detalles como este acercan o alejan. Ser agradecidos o como la contraparte, ¿cuál es? Malagradecidos. No tener ni la decencia de decirle a alguien, mira, aprecio lo que has hecho. Pero Jesús sí lo era. Y como tú y yo somos cristianos, sabremos dar las gracias con frecuencia. ¿Con cuánta frecuencia? Cuantas veces tú y yo recibamos algo de alguien, dale las gracias, por más simple que parezca. Jesús era prudente. Oh, definitivamente. Esa prudencia, o sea, el saber ejercitar, el qué hacer o no hacer en un momento dado, el saber actuar en determinadas circunstancias bajo el parámetro de lo que es razonable y correcto. Jesús lo era. Cuando tú, por ejemplo, examinas la famosa tentación de Jesús, y te remontas a Mateo, allí el capítulo 4, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, entre las cosas que allí ocurrieron, ¿qué encontramos? De versos del 1 hasta el 11, léatelo si quieres completo. ¿Qué encontramos? Oye, encontramos que en un momento dado, inclusive Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo, a lo más alto. ¿Y qué le dijo? Mira, brinca. Brinca porque dice el salmista que él mandará quien te guarde, quien no te haga caer, quien te recoja. ¿Cómo lo quieres poner? Quiero mirar un momento esos versos. Vaya conmigo allí en Mateo capítulo 4. Mire qué interesante. Vea el verso 6 en adelante, ese capítulo 4. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Satanás lo lleva al pináculo, le dice brinca, y le cita la palabra. Sin embargo, Jesús, ¿qué le respondió el maestro? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué tiene que ver esa respuesta de Jesús con lo que estamos hablando de prudencia? Mira, una cosa es que tú estés en el pináculo del templo, allí donde estaba Jesús, y tú grites hacia abajo, yo voy a brincar para que vean cómo el Señor me guarda, y brincas. Yo sé lo que va a pasar. A los 2 o 3 días te tenemos que sepultar. Otra cosa es que estés allí arriba trabajando, haciendo algo que te llevó, te obligó a llegar ahí y resbales y caigas. No te voy a abrumar con testimonios propios que vivimos durante la construcción de la casa del Señor. Cosas similares muy de cerca vimos. Y cómo el Señor tuvo en su misericordia la provisión para que nadie se lastimara. No confundamos fe con imprudencia. No confundamos mi convicción con que entonces yo voy a estar aquí para retar a Dios. Por eso es que Jesús salió hablando, a Dios no lo tentarás. Por el hecho de su misericordia y sus promesas y tantas palabras hermosas que la Biblia recoge de tapa a tapa. No confundamos el gran corazón de Dios con que entonces tú y yo, para demostrarle a los seres humanos nuestra valentía, nuestro arrojo, etcétera, caigamos en la posición de la imprudencia. Parte de la serpiente, la paloma, la astucia, la prudencia, etcétera. Esto es una combinación de realidades que hay que aprender a vivir como el maestro la vivió. Y si mi maestro, si Jesús siendo quien era, en lugar de desafiar, en lugar de decirle al diablo, mira, te voy a mostrar más, en lugar de brincar, mira, de aquí voy a salir volando para el cielo. Jesús dijo, no, yo no voy a seguir
tu historia ni tu intención. Te dijimos benignidad, la intención del corazón. Yo no voy en esa dirección. Yo voy a ser prudente. A pesar de que pudo haberlo hecho, dijo, no. Yo no estoy aquí para hacer el juego al mundo, ni a nadie, ni demostrar nada innecesariamente más allá de lo que realmente hay que hacer en el Evangelio. Jesús era muy prudente. Yo creo que estos tiempos demandan de nosotros mucha prudencia. Y esa la encuentras a los pies de Jesús pidiendo dirección, pidiendo al Espíritu Santo que te dirija y te enseñe y aprendamos a distinguir entre inclusive lo que es el ejercitar mi fe versus lo que es rayar en la imprudencia, lo que es el prudente en términos de saber utilizar con razón cada cosa que en nuestra vida toque a la puerta, lo que debamos hacer ante cada situación. Dios te va a dirigir, te lo aseguro. Fíjate tú que inclusive en el caso del maestro hubo escenas que llaman la atención. Si vas allí a Juan capítulo 11, verso 54, sabemos que Jesús tenía que cumplir un plan. Eso es un hecho. Pero qué bonito ver, hablando de prudencia, que un momento dado, cuando Jesús se sintió amenazado, o sea que la intención era quitarle la vida, allí un momento dado, Jesús en lugar otra vez de comenzar a reclamar autoridad para enfrentar aquella amenaza de muerte, ¿qué hizo? Se le esfumó de allí en el sentido de que se escabulló. O sea, ante la amenaza de muerte, la amenaza viene por allí, yo me voy por acá. Fíjate que Jesús no se puso ahí a sacar pecho. No era necesario. Mira, Dios sabe cuando tú te encuentres en una encerrona que más nada se puede hacer, versus cuando a veces nos gustan las encerronas para alardear y representar lo que no es. La amenaza por allá, Jesús se escabulló por acá. Mírelo. Allí en Juan capítulo 11, verso 54. También me llama la atención del maestro que Jesús era sumamente accesible. Y cuando digo accesible, o sea, me refiero literalmente a que siendo quien era, estaba siempre al alcance del que lo buscaba. ¿Cómo somos tú y yo? Sabemos que nuestro diario vivir, nuestros ajetreos, nuestros múltiples compromisos, demandan mucho de ti, de mí, de todos. Pero entre todo eso, ¿cuán accesibles somos? Para con los niños sabemos aquella hermosa ilustración. Mateo capítulo 19, versos 13 al 15. Los discípulos, hicieron una coalición allá para tratar de impedir que los niños llegaran donde el maestro, porque los niños querían llegar donde el maestro. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús no los aplaudió diciéndole gracias por mantenerlos lejos, porque me interrumpen. No, Jesús no hizo eso. Al revés. Le dio al discípulo, no, déjalos pasar. Que pasen los niños. Que pasen los niños y vengan aquí. Qué bueno que Jesús no lo vio como una interrupción. ¿Te acuerdas que decíamos ahorita cómo aprovechar las oportunidades para enseñar? Aquí lo tienes, un ejemplo. Algo tan sencillo, algo tan aparentemente tan simple como lo que parecía ser una interrupción de unos niños. Él lo utiliza primero para enseñar a los adultos, los que estamos más grandecitos. Mira, ven acá, que pasen. Y déjame decirte algo, tienes que ser como un niño para ir al cielo. Dos características del maestro en juego a la vez. Accesibles y aprovechando la oportunidad para enseñar, astuto. Con los propios discípulos era afable. Pueden encontrar en Juan capítulo 13, versos 23 al 25. Cuando digo afable, o sea, el trato de él con las personas. El trato de él. Hace poco, estudiando una palabra en Lucas, decíamos que la expresión que Jesús utilizó de manada pequeña. Decía, no temáis manada pequeña. Esa expresión te habla de cómo el cariño de Jesús en su corazón manifiesto hacia los suyos. ¿Cómo tú te sientes? En tus oídos piensas a Jesús diciéndote manada pequeña. Una expresión de cariño. No meramente se trata de decir un puñado numérico de personas, sino la expresión en sí mismo transmite, esa delicadeza del trato. Cuando la Biblia habla de que es la niña de sus ojos. O sea, definitivamente Jesús, en términos de poder accesar hacia Él, lo demostró con hechos.
Al extremo que si buscas allí en Marcos 14, verso 20, ¿qué encontramos? Marcos 14, verso 20. Mira el contexto, es triste el contexto, pero mira un hecho. Él respondió y les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Si bien estaba hablando de identificar quién era el traidor que terminó siendo Judas, hay un hecho que no podemos pasar por alto. Jesús era tan accesible que hasta de su plato comían. Del plato del maestro. Hermano, piensa en ti y yo en mí mismo. O sea, ¿cómo somos cuando alguien toca nuestras cosas? ¿Cómo somos cuando alguien aparentemente invade nuestras privacidades? ¿Cómo reaccionamos? Y yo no te estoy diciendo que no tengas privacidad, no te estoy diciendo que tú no tengas derecho a poseer cosas, a cuidarlas, pero ¿cómo reaccionamos cuando alguien, según nuestros criterios, rebasa límites? Yo siempre he pensado, a la hora, cuando hablo así de accesibilidad, digo, pero bendito, si Jesús precisamente lo que hizo en la cruz, ¿qué fue? Rasgar el velo para que tuviéramos libre acceso, oye, a la presencia del soberano, del trono del Santísimo. Jesús vino a proveer el acceso. ¿Quiénes somos tú y yo para que alguien que quiera llegar a nosotros, oiga, encuentre un muro, nos encuentre aislados, nos encuentre que no hay manera de que se pueda llegar a nuestra vida? Eso no fue lo que el maestro enseñó. Total accesibilidad. Al extremo que en su plato comía. Tenemos que evaluar definitivamente nuestra vida a la luz de cómo Jesús identificamos rasgos de su conducta que tenemos que tú y yo aprender a transmitir con hechos, no como una mera representación, sino que aprendamos a vivir de tal manera que de forma espontánea sea lo que las personas vean en ti y en mí. El próximo miércoles vamos a continuar precisamente hablando de estas cualidades del maestro, de estos atributos del maestro que tú y yo tenemos que seguir internalizando para que nos acompañen en lo que nos quede de vida en esta tierra. Así que vamos a orar por esta noche dándole gracias al Señor y decimos: Jesús, gracias porque nos permitiste compartir con los hermanos, por quienes sigo rogando de continuo, les sigas edificando sus vidas, construyendo nuestros seres para este tiempo tan difícil y el que vendrá. Señor, y aquel que aún no te conoce, que rinda su vida a tus pies, que se comunique, llama, comunícate, queremos orar por ti. 949-1741, queremos orar por ti. Así, Jesús, te lo suplicamos en tu hermoso nombre. Amén. Recordándoles que Dios mediante, mañana se reúnen los jóvenes adultos en la casa del Señor para seguir alabando y glorificando su nombre. El viernes nuestra juventud regresa a la casa del Señor. Han tenido experiencias hermosas de alabanza, de adoración, de formación con la palabra. Y el domingo regresamos a la casa del Señor. 8 de la mañana, primer culto en el estacionamiento. A las 9:15 comienza la experiencia de la enseñanza en la escuela bíblica. A las 10:30 el segundo culto. Y estas últimas dos experiencias ya dentro del templo. Recuerde que requiere registro también al 787-949-1741. Comuníquese a tiempo para que asegure su asiento. Que el Señor les continúe bendiciendo. Tengan una hermosa noche. Y nos sigamos reevaluando y reconstruyendo para que reflejemos al Maestro. Jesús, gracias por la oportunidad que me concediste de compartir con mis hermanos. En tu hermoso nombre, Jesús. Amén. Frente al enemigo, frente a tempestad, enfrente al caos, enfrente